pasó esos 8 días? Uy, profe, la verdad se me extendió un poco el trabajo. Sí. Yo trabajo en un restaurante y salió como un evento para atender, o sea, atendemos siempre almuerzos, pero nos salió como una comida. Entonces me tocó, profe. Sí, por ahí me contó su compañera y ella se Pero, solidarizó con usted y dijo, no, entonces no hagamos clase hoy porque eso se atrasa, que yo no sé qué. Entonces yo, bueno, uy, profe, muchas gracias, qué pena. no, fresco, vamos a esperar un momentico que entre su compañera y damos inicio a la sesión de hoy. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Edison, fresco. Bueno, muchachos, ahora sí, ya estamos los que somos. Pues buenas noches, Angeli, buenas noches, Edison. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. Eh, Buenas noches. La semana pasada, entonces, bueno, la semana pasada yo les había dejado a ustedes un trabajito de títulos valores, que era diligenciar un pagaré y una letra. ¿Cómo les fue con eso? Bueno, de hecho fue la semana antepasada. Profe, yo hice la letra. Listo. ¿Y el pagaré? Mm, no, ese sí no, profe. Bueno. ¿Y Angelis? Profe, yo sí hice los dos, pero no sé si están bien. Listo. Y ahorita los vamos a revisar. Es de tener presente. ¿Cuántas semanas empezamos parciales, muchachos? A ver, Uy, voy a ir mirando el calendario. Con eso vamos revisando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí va a ingresar pues lo que hemos visto nosotros de títulos valores. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a revisar el ejercicio de títulos valores. Eh, Vamos a dar inicio al tema contable como tal. Para poder trabajar pues el tema contable, nosotros pues, ustedes me imagino que en algún momento se preguntaron, venga, ¿y por qué nosotros vemos estas características de qué es una empresa, cuál es su clasificación? Si estamos viendo todo el tema de empresas, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta pues que esto era necesario para poderlo trabajar. ¿Listo? En 2 semanas tenemos parciales, es decir, en la semana del 25 al 31 de octubre para que lo tengamos presente. Es decir, tenemos esta clase, la siguiente y la siguiente es el parcial. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Entonces, bueno, era indispensable ver pues todos estos aspectos que nosotros veníamos trabajando en los temas o para llevar una aproximación contable. ¿Listo? Por eso es que era necesario pues trabajar estos ítems. ¿Listo? O era necesario. Voy a empezar a compartir mi pantalla y hoy ya vamos a empezar a trabajar con algunos aspectos importantes y relevantes de los temas contables para pues entrar en materia y empezar a hacer ejercicios como tal contable. ¿Listo? Entonces, como primero, vamos a revisar, pues, qué es contabilidad. Voy a agrandar la letra un poquitico para que ustedes no lo vean tan pequeño.
Contabilidad. Es el registro que se realiza para organizar los hechos económicos de las empresas y así poder tomar decisiones mejores y con información actualizada y oportuna. Esta información sirve a todas las partes interesadas, como pueden ser los socios, los empleados, posibles inversionistas, inversionistas y el Estado. Por favor, vayan tomando notica y vamos continuando. Entonces yo estoy esperando mientras que van tomando nota y ya vamos continuando. Bueno, en Colombia el tema contable se empezó a organizar en los años 90 con la ley 43 de 1990. Esta entregó las reglas de juego, lo voy a decir así, pero pues en realidad entregó la normatividad, las reglas de juego, identificando quienes podían ejercer profesión contable y quienes deberían realizar los registros
Entonces resulta, yo voy haciendo unas aclaraciones mientras que ustedes van tomando nota. Resulta que antes de esta ley, quien daba como la directriz de quién es, cómo se lleva la contabilidad y todo eso, era el Código de Comercio. Entonces el Código de Comercio pues no era como tan claro en algunos aspectos relevantes como quiénes estaban obligados y quiénes no, quiénes podrían ejercer la contabilidad, porque antes pues habían dos tipos de personas que podían, o sea, todo el mundo podía ejercer por la contabilidad, pero pues daban certificaciones, daban dos tipos de certificaciones a los que estudiaban en la universidad, se graduaban como profesionales en la contaduría, y a otros que eran empíricos, es decir, pues no habían estudiado, pero habían adquirido una experiencia en el trabajo, entonces presentaban como un examen de subsistencia, llamémoslo así, y si cumplían con los requisitos del examen, pues les daban el cartón, ¿sí? Entonces estaban esos dos tipos de contadores anteriormente. Ya aquí la ley 43 dice no, a partir de ahora pues solo quienes podrán ejercer la contaduría van a ser los contadores públicos egresados, tienen que hacer una carrera universitaria en una universidad y estos van a ser los que van a poder ejercer la contabilidad. ¿Listo? Eh, entonces yo espero mientras que van tomando nota y vamos a continuar. Listo. También con el decreto 2649 de 1993 se entregaron, eh, se entregaron reglas o estándares para realizar los registros contables y se creó el plan único de cuentas. Yo voy a colocar entre paréntesis. Ese es el PUC, ¿listo? El plan único de cuentas. Se crearon varios planes de acuerdo a cada, cada actividad económica, llamémoslo así, actividad económica, entregándolo por grupos como el de el PUC, el comercio. Bueno, voy a dejarlo ahí arriba un momentico para que vayan tomando nota.
Entonces ahora sí voy a bajarlo, ¿sí? El PUC del comercio, es decir, compra y venta de productos. El PUC para el sector salud, el PUC para el sector financiero, el PUC para el sector salud, entre otros. Este plan o este PUC entregaba una codificación para el registro de los hechos económicos y así entregar un orden y un entendimiento y estándar. No me quedó muy relevante pero este formato entendimiento y estándar. Les pido disculpas si de pronto alguna letra se va mal. Para que la información fuera, voy a dejarlo ahí un momentico para que vayan tomando. La información fuera entendible,
entendible para quienes la necesitan. Entonces vayan tomando notica de ese último parágrafo, ya les voy contando qué más ha sucedido. ¿Listos? Listo. Entonces, desde el año 1993 hasta el 2009 se realizaron los registros de acuerdo a la ley 43 y al decreto 2649 y solo se realizaban en ese periodo de tiempo, ¿no? Reformas tributarias. Estas reformas tributarias, que los contadores ajustaran la contabilidad a lo fiscal o a los impuestos. Bueno. Y en el año 2009 se generó la ley 1314, en la cual indicaba que se debían realizar los de acuerdo a las normas internacionales. Voy a subir un poquito para que puedan tomar nota y ya lo hago. Espero un momentico mientras que van tomando nota para que
O sea, del año 93 al 2009 solo se hacían reformas tributarias, Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? no se hacían de ninguna otra reforma. Exactamente. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Lo que sucedía es que se actualizaban las reformas tributarias y se ajustaba, era el tema, se ajustaba el tema contable, ¿sí? Más no había como una reforma de fondo que modificara esto. Solo fue hasta el año 2009. ¿Listo? Listo, profe. Voy a bajarle un tris para que ustedes vayan viendo. Voy a dejarlo ahí y ya continuamos con la siguiente hoja. O sea, como quien dice, ahí ya no podían hacer trampa después del 2009. Entonces, más o menos, lo que pasa es que como no se actualizaba la norma contable, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pasaba que todo lo tributario se iba ajustando a lo contable, entonces nosotros ya estábamos generando era una contabilidad fiscal, es decir, que nos servía para términos tributarios y no para términos financieros. Por ejemplo, eh, en contabilidad existe algo que se llama la depreciación. O sea, yo se los voy a explicar brevemente, esto ustedes pues muy seguramente no lo van a ver más adelante, pero es como para darles una idea. La depreciación es como ese valor que la norma me permite descontarme de los bienes en temas, pues en las personas que están obligadas a llevar contabilidad, como las empresas. Entonces él me dice, vea, usted se puede ir tomando como unos descuentos de una depreciación y la depreciación pues es el gasto o el deterioro que va teniendo un bien con el uso del tiempo, ¿sí? Entonces la DIAN le decía, eso usted, yo se lo reconozco. Entonces el problema es que no había una unidad de medida, entonces la DIAN se creó una tabla, entonces decía que los edificios ya supuestamente en 20 años no valían nada, entonces eso no lo podía depreciar. Pero pues eso no pasaba en la vida real, es decir, que un bien pase de un valor de 1.000 millones, un ejemplo, a cero en 20 años, pues eso no pasa. Lo que pasa con los bienes es que toman mayor valor a través del tiempo, ¿verdad? Entonces eso la DIAN no lo contemplaba y asimismo se realizaban los registros contables. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en mi contabilidad tenía un edificio que pasados 20 años de que yo lo adquiriera, lo comprara, en mi contabilidad estaba en ceros, pero comercialmente valía 2.000 o 3.000 millones de pesos. Entonces, eso fue como uno de los impactos que traía este tema de la norma local. En la norma, en la norma o en las NIF me dice, vea, acá ya nos vamos a enfocar es al tema financiero. Como es al tema financiero, a mí no me importa lo que diga la DIAN. Si un experto dedicado en propiedad horizontal, ¿sí? O dedicado en temas inmobiliarios, le dice que ese bien a usted se le deprecia en 3 años, pues bueno, eso fue lo que le dijo el experto. Pero si el experto le dice que eso se le deprecia en 70 años, pues ese es el valor que ahora usted le va a dar de depreciación. O en ese tiempo se le va a depreciar el bien, ya no es por lo que diga la DIAN. ¿Listo? Entonces, esos eran como unas diferencias que se iban encontrando allí de acuerdo a lo que ellos o a lo que se venía manejando en los temas contables. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. El objetivo de esta ley era generar un estándar para que la información contable fuera entendible
cualquier persona, ya fuera nacional o extranjera, que deseara Colombia, lo pudiera hacer una información entendible. Teniendo en cuenta que para esos años, más o menos, o sea, es decir, cuando digo esos años, es en los 2000 más o menos, en los 2002 al 2010, se realizaron varios tratados de libre comercio. Se suponía que con dichos tratados, voy a dejarlo ahí para que puedan tomar nota. Y ya continuamos con la idea. Listo, entonces se suponía que con dichos tratados se iba a incentivar las inversiones en Colombia. Por esa razón era necesario cambiar la normatividad contable. Más bien, o la técnica de realizar estas normas, quien las, quien las emite es el IASBI, el cual es una entidad privada integrada por integrada
por miembros de Estados Unidos y Europa. ¿Listo? Entonces, mientras que van tomando nota, yo les voy contando. Obviamente, como ustedes saben, pues nosotros no manejamos una economía como la de Estados Unidos, ¿sí? Al indicar que no manejamos una economía como Estados Unidos, o sea, no me refiero en términos de que son más fuertes económicamente acá o allá, no, sino que allá en Estados Unidos y en Europa las personas negocian mucho con acciones, ¿sí? Entonces muchas veces ellos tienen, las personas tienen inversores, los cuales les diga, vean, usted para cuando llegue y tenga determinada edad y sea como su pensión, inviertan acciones y eso va capitalizando y de ahí va teniendo usted una utilidad y se va dando pues como un retiro para que usted no trabaje tanto o cuando deje de trabajar pues siga recibiendo un ingreso igual o muy parecido al que está recibiendo actualmente. Entonces ellos básicamente lo que se dedican es al mercado de las acciones, ¿sí? Es muy común que en Estados Unidos suceda eso. Yo compro acciones, yo vendo acciones, ¿sí? ¿A ustedes les gustan los Simpsons? ¿O se han visto los Simpsons o no? Pues ahí, capítulos, profe. No muy aficionado. Bueno, entonces yo les cuento por qué les pongo el tema de los Simpsons. Resulta que en los Simpsons se da como para una crítica constructiva o es supuestamente, esos son unos dibujos animados para adultos, ¿sí? Porque allí pues uno ve pues varios aspectos que es un tema que solo es entendible para adultos. Resulta que hay un capítulo donde Homero tiene unas acciones y él eh, las vende, las vende por unas acciones de la planta nuclear y el inversionista o quien realiza las inversiones le dice, venga, véndalas, que eso no tiene ningún precio y que yo no sé qué. Y él las vende y le dan como $50 y al otro día sale la noticia que la planta nuclear, sucedió algo con la planta nuclear y el precio de la acción se subió. Entonces Homero perdió mucha plata con ello, como con esta transacción. Y esto es lo que sucede en la vida real. En la vida real, pues las personas de Estados Unidos y Europa se dedican, es como, no se dedican solo a ese negocio como un ingreso alterno, pues se dedican al negocio de los mercados de valores, pero esto lo hacen a través o con el inversionista. Si el inversionista les dice, invierta acá, invierta acá, invierta acá, y de acuerdo a eso, pues ellos van mirando qué opciones tienen. ¿Listo? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Como somos economías diferentes, ¿sí? Pues las normas que ellos tienen no nos iría a servir acá. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que suceder? Tuvieron que suceder varias cosas, que primero, pues, lo que tocó hacer fue adaptar esas normas de allá a acá, porque primero la economía es diferente, la normatividad tributaria, la legislación en tipos de sociedades es totalmente diferente, ¿sí? Y como las economías son tan diferentes, entonces habían algunos aspectos que si se manejaba como se indicaba, pues muy seguramente algunas empresas quedaban en quiebra. ¿Listo? Entonces hubo que modificar evidentemente las normas y hacer varios ajustes a lo que se iba a trabajar con relación a esto. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, entonces eso es lo que vamos a ver nosotros básicamente, la norma local. Entonces, bueno, vamos a entrar ya como tal, después de ver como una contextualización de todo lo que ha sucedido, vamos a ver, eh, pues, para qué se deben de hacer los registros contables y qué es lo que se debe tener en cuenta. Es de tener en cuenta que para realizar, realizar los registros contables, la ley con, bueno, esto no, los registros contables se realizan en débitos
créditos. ¿Listo? Ya les voy a explicar, ahorita ya les va a quedar más claro con un ejercicio. ¿Listo? De acuerdo a la naturaleza de cada clase. De cada clase que vemos acá, no, sino de cada clase que vamos a ver pues, en temas contables. De cada clase. Y se debe cumplir la ley de la contrapartida. Voy a bajar eso para que lo podamos ver mejor. De la contrapartida o partida doble. Esto quiere decir que si se coloca un valor en el débito, el mismo valor está. Esto o esta ley o esta práctica se debe tener en cuenta para los registros contables que nosotros vamos a desarrollar. ¿Listo? Profe, ahí sí no lo entendí muy bien. Listo, tranquilo, no se preocupe que ahorita con unos ejercicios va a quedar más claro. ¿Listo? Preso. Listo, profe. Entonces ya les voy a explicar algo. Listo. Entonces, bueno, como yo les venía diciendo, el PUC encontró registró, dio unos códigos, ¿sí? Para que se pudieran, hubiera un orden, ¿sí? Pero resulta que en las normas internacionales, pues esos códigos no existen, porque esos códigos no los inventamos nosotros allá en el año 93, que para que todo fuera más organizado. Resulta que cuando ingresaron, pues las NIF en realidad empezaron, o sea, la ley salió en el 2009, ¿sí? Pero las NIFs empezaron como o ya tocó emitir estados financieros en el año 2015. Resulta que entre el año 2009 y el año 2015, pues como hay cosas, eso es como todo, cuando hay alguna novedad, pues algunos dicen una cosa, algunos dicen otra cosa, perdón un momento. Perdón. Y eso sucede mucho con el tema, pues, contable
e impositivo, es decir, con el tema de los impuestos. Alguno puede decir, no, esto se maneja así, otro puede decir, esto se maneja así, etcétera, etcétera, hasta que dan pues como una línea, ¿sí? Entonces resulta, y por ejemplo, ahorita que se crearon, ahorita yo digo, pues eso fue ya en el 2018, que se creó un nuevo régimen tributario, algunos decían esto se hace así, otros decían no, eso no se hace así, eso se debe llevar así. Entonces eso pasa cuando hay algo nuevo. Resulta que cuando arrancaron estas NIF, algunos decían, no, la diferencia es que nosotros ya no vamos a tener que codificar todo como el PUB, sino que ahora todo va a ir sin códigos. Entonces empezó un tema como de discusión y algunos dijeron, no, pero es que los códigos, por ejemplo, los que los quisieran utilizar deberíamos de seguir utilizándolos, ya que con eso pues nos entrega como un estándar, nosotros ya veníamos como acostumbrados a estos códigos. Entonces pues se pronunció la Junta Central de Contadores, el Consejo de Contadores, y dijeron, vean, en realidad en ninguna parte de las NIF dice que no se puede codificar. Entonces los que quieran codificar, codifiquen. Los que no las quieran codificar, no las codifiquen, no va a ser ningún problema, siempre y cuando pues la información sea entendible. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchos tomaron o muchos tomamos la codificación que traíamos de la norma anterior y la trabajamos para acá. Y eso es lo que se ve comúnmente, se ve más común. Y lo que cambiaron fueron el código de el nombre de las cuentas y se entregaron pues unas reclasificaciones. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver acá, ¿vale? Entonces, voy a colocar acá, teniendo en cuenta que aún se siguen manejando, manejando los códigos. Recuerdo que, o sea, esto es algo optativo, ¿sí? Si alguna empresa dice, oye, ¿y usted por qué dice que se tienen que manejar los códigos y eso quedó eliminado? Ah, bueno, es de acuerdo a quien quiera manejarlo, ¿listo? Pero no es obligatorio, ¿listo? Entonces ustedes pueden encontrar algunas empresas que digan, no, yo no lo llevo, pero la mayoría de empresas lo llevó. De hecho, los software contables, cuando los ofrecen, traen ya una codificación especificada de acuerdo al 2649. ¿Listo? Así ya estemos manejando. ¿Listo? Aún se sigue manejando los códigos y estos se organizan por el número de los dígitos. Dígitos no, dígitos. Lo que quiere decir si se registra. Esto lo voy a explicar, pero no va a quedar tan entendible. Ya lo vamos a entender cuando empiecen a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Si se registra un dígito, por ejemplo el número 1, ¿sí? Significa que es un grupo contable o un grupo. Una clase, perdón. Una clase. Si se registra dos dígitos, quiere decir que es un grupo. Si se registra, ya les va a quedar más claro. Por ejemplo, acá, si se registran dos dígitos, por ejemplo, el 11, quiere decir que es un grupo. Si se registran cuatro dígitos, quiere decir si se registra hubo 6 dígitos,
quiere decir, y ahorita les voy a explicar, no se preocupen, su cuenta que va a quedar más claro con un ejercicio, y lo voy a dejar ahí un momentico para que puedan tomar nota, ¿listo? Ya vamos a continuar. Listo, entonces vamos por acá. Y si se registra más de 6 dígitos, quiere decir si se registran 6 dígitos, voy a colocar acá el ejemplo 110505. Quiere decir, por ejemplo, 11050501. Quiere decir que es un auxiliar. Ahorita les explico con un ejemplo cómo es el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, terminen de copiar el párrafo y ya vamos revisando.
Listo. Entonces vamos a empezar con los activos. Los activos son aquellos derechos que tienen las personas o empresas, así los de, ¿listo? Es decir, derechos sobre bienes tangibles e intangibles. Lo puedo colocar acá, sobre bienes tangibles o intangibles. Es decir, yo podré decir que yo tengo una casa y tengo derechos sobre ella, sí, porque tengo el uso y el goce. Así la EVA es un activo. Cuando hablamos de bienes tangibles, un computador, un celular, un escritorio, un carro, ¿sí? La ropa puede ser un activo, el televisor, etcétera. Como bienes tangibles, como intangibles, yo puedo tener derechos sobre un intangible, puede ser sobre, yo compré el Office, ¿sí? Para que mi computador pudiera abrir Word, Excel y todo eso, y yo pagué y tengo el derecho de usar eso, pero yo lo puedo tocar el Word o ese software, no. Entonces es derecho sobre unos intangibles. ¿Listo? Entonces, los activos se registran en, en la clase, perdón, en la clase con el número uno. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que nosotros encontremos con el número uno va a corresponder al activo. ¿Listo? Con el número uno es del activo y su naturaleza es débito. Esto quiere decir que todo lo que haga o lo que aumente, no más bien, lo que quiere decir que cuando el activo aumenta, se registra un débito. Y cuando el activo disminuye, se registra un crédito. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya arrancamos con nuestro primer activo. Ya ahorita, yo sé que tal vez ahorita no les va a quedar claro, pero tal vez no les va a quedar claro, pero ya ahorita les va a quedar más claro cuando empecemos con los ejercicios.
Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar identificando pues un grupo, ¿listo? Y luego pues vamos a ver qué es lo que tiene ese grupo, ¿listo? Entonces, en el primer orden del activo encontramos el primer grupo, el cual pertenece al número 11. Este se conoce como efectivo y equivalentes al efectivo. En este se registra todo el dinero con el que cuenta la empresa, ya sea en efectivo, en el banco, en la cuenta. O sea, todos estos activos que vamos a ver se registran con el número 1, ¿sí? Y todos tienen la misma naturaleza, es decir, la naturaleza de débito, que como les repito, ya en un rato pues va a quedar un poco más claro el tema. Listo, listo. En el código 110505, entonces ojo, cuando hablamos de este 1, quiere decir que hace parte del activo, ¿listo? Este 11 que hace parte del efectivo equivalente al efectivo. Este 05, ¿listo? Cuando hablamos de ese 05, vamos a hablar de la caja. Y este 05 es de la caja general, ¿listo? Ya lo van a ver más claro cuando empecemos pues a ver algunos códigos en una página que les voy a recomendar. Este se conoce como caja general. Allí se registrará el dinero en efectivo con el que la empresa cuenta para obligación. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la caja, es el dinero, por ejemplo, yo diré, mi caja será el dinero que yo tengo acá en mis bolsillos, ese será mi caja general. ¿Listo? Ya vamos con la cuenta corriente y la cuenta de ahorros. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos códigos. ¿Listo? Para los registros que vamos a hacer posteriormente.
Listo. En el siguiente código 11.10.05 se encuentra o se registra más bien, se registran los dineros que se encuentran en la cuenta corriente. ¿Listo? Entonces, estos códigos, ¿por qué? El 11 del efectivo querente al efectivo, que es ahí donde va a guardar toda la plata. El 10 de bancos y el 05, que este es un banco nacional, porque existen bancos nacionales y bancos del exterior. ¿Listo? Entonces, en el 11.20.05 se registran todos los dineros que se tienen en la cuenta de ahorro. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya lo revisamos. Entonces, bueno, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta acá y la próxima clase continuamos. Recuerden que estas clases yo las subo a YouTube y también las subo a la sesión apenas termine, ¿vale? Entonces, pues muchachos, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, que pasen buena noche y que descansen. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches.